Ecovida Barranca Bermeja. Voy a hacerles un recuento de 3 minuticos de qué es la fundación, pues para que conozcamos y para que tengamos en cuenta pues qué es lo que estamos desarrollando como fundación. ¿Listo? Entonces, bueno, la fundación nace en el 2015 y nuestro lema siempre ha sido es transformar la conciencia ambiental de toda una generación. Es importante saber los logros que ha tenido la fundación. Desde el 2015 más o menos a la fecha, hemos concentrado todo nuestro esfuerzo en concientizar y dar a conocer el hábitat de la especie del manatí antillano. Esta es una especie que habita acá en el Magdalena Medio y muy pocos lo conocen, ¿sí? Bueno, de pronto para los que quieran profundizar cómo nació esto del manatí antillano y de Mati, que es nuestra mascota, vayan a nuestro perfil, @Ecovida Fundación en Instagram y en Facebook, y allá podrán conocer la historia de cómo nació Mati el manatí. Bueno, desde el 2015, pues tengo que aquí dar el reconocimiento a Yesenia. Todo su trabajo se enfocó en capacitar y dar a conocer lo que es esta especie y la importancia de esta especie a más de 10.000 niños de Barranca Bermeja, incluía instituciones, empresas, y obviamente lo hizo voluntariamente, sin ánimo de lucro, y obviamente recibió mucho reconocimiento por eso. A partir del 2018 nos unimos, estas 4 mujeres nos unimos y cambiamos un poquito el enfoque teniendo en cuenta los problemas que vivimos ahora de sostenibilidad y el impacto que nuestros hábitos causan diariamente. Entonces, desde el 2018 tratamos de cambiar un poco el enfoque, pero manteniendo nuestro lema, que es transformar la conciencia ambiental de toda una generación. A partir de esta fecha, la Fundación se va a centrar o se ha centrado en desarrollar 4 programas pilares que tiene la Fundación. O programas, podemos llamarlo así. El primero es el compostaje, del cual ya hemos hecho bastante charlas, hemos hecho, digamos... Señora, espera un momentito, no puedo entrar a la página, no me hace el código electrónico. Pero, si Le quieres, la llama. cierras el micrófono, ¿Mm? cierras el micro, Jero, para poder continuar con la charlita. Bueno, entonces, como les decía, son 4 programas: compostaje, reciclaje, consumo consciente y economía circular. Vamos a desarrollar o estamos desarrollando estos programas con el fin único y exclusivamente de poder brindarle a la comunidad, a todas las personas, información y herramientas para que cambiemos esos hábitos que generan un impacto negativo en el medio ambiente y podamos transformar un poquito esos hábitos y generar un impacto positivo. Eso es lo que hemos venido haciendo con la fundación. Estas charlas, que las hacemos quincenales, es precisamente para brindarle a toda la comunidad información y no solo traer el problema, sino la solución de qué podemos hacer con nuestros cambios de hábitos, un poquito aportarle al medio ambiente. Entonces, bueno, no quiero alargarme más, quiero darle paso a Yesenia, que ha hecho un trabajo increíble. Ella es como la fundadora y la que ha llevado esta batuta de la fundación. Y quién más que ella que nos cuente un poco. Ella nos va a contar hoy esta especie de lo que es el manatí antillano, su hábitat y cómo podemos preservar. Entonces quiero darle el paso a Jessy. Gracias, Jessy, y gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Luisa. ¿Todos me escuchan bien? Señora. Ah, ok, listo. Señora. Ok, Sí, creo señora. que hay personas escribiendo de que por favor para que los dejen ingresar, Luisa. Bueno, gracias Luisa por tus palabras, gracias por esa presentación. De verdad para mí ha sido un honor en este momento tenerlas a ustedes en parte del equipo, porque la Fundación ha dado un vuelco total y hemos estado manejándolo desde otro punto de vista, entre eso con nuestros ecoartículos, siendo más conscientes en el consumo de productos ecológicos, ¿verdad? En el día de hoy pues me piden hablar de un tema que a mí me gusta y por qué elegimos esta fecha, porque ustedes dirán septiembre. El 7 de septiembre se celebra a nivel internacional la fecha de la preservación de la especie del manatí, ¿sí? Por eso elegimos nosotros esta fecha para precisamente hablar del manatí. Para mí el manatí ha significado muchísimo y quiero hacerles como esa pequeña intro antes de iniciar la charla. ¿Qué ha significado el manatí para mí en mi vida? Cuando empecé todo este tema de la fundación, que al principio eran
educación ambiental enfocada al colegio fue en el momento más crucial de mi vida. Yo siempre he dicho que los momentos o los días en que he vivido los momentos más cruciales de mi vida o más tristes de mi vida, siempre ha llegado ese salvavidas, ¿no? El creador me ha mandado como ese salvavidas. Y esto pasó con Ecovida. Acababa de morir mi mamá, no tenía sino pocos días de haber muerto, y alguien pues me aparece con la idea de que pensáramos toda la parte de educación ambiental. Iniciamos un concurso infantil donde participaron más de 140 niños de la ciudad, en los colegios, donde tenían que buscar un animal que fuera representativo de nuestra zona, ¿sí? Que nos representara. Ya todos habíamos visto que Ecopetrol tenía la iguana, entonces nosotros decíamos, sí, pero otro animal, porque la iguana ya todos lo conocemos, pero tenemos mucha fauna en nuestro territorio. Entonces fue así que se hizo el concurso y llegó un dibujo muy especial. Al principio pensábamos que era una tortuga ninja, o sea, tenía capa de superhéroe, tenía todo, y aparte de eso tenía antifaz, y no sabíamos qué era. Yo hasta ese momento, eso fue en el 2011, no sabía que era un manatí, ¿sí? No sabíamos que era un manatí. Cuando la niña, porque ganó el concurso, obviamente, y la llamamos y le dijimos, ¿pero qué es ese animal? ¿Sí? Antes de darle pues el premio y todo, ella nos explicó que era un manatí, que el abuelo siempre les habló del manatí, que en la Ciénaga San Silvestre había manatí, y empieza entonces en ese momento ese enamoramiento y esa carrera a buscar todo con respecto al manatí. Entonces empezamos a mirar con respecto a él y me fui enamorando de esa especie, y me enamoré más cuando conocí, y lo que les voy a explicar hoy, cómo está nuestra ciudad impactada esta especie por la contaminación, impactada de todas maneras por nosotros los humanos, por no saber que existe la especie, estamos dañando pues su casa, su hábitat. Entonces ahí empieza como ese enamoramiento con esa especie, y esta educación ambiental se da alrededor de ella y de cuidar el hábitat, toda la preservación del recurso hídrico donde se desarrolla. Entonces, esa es una pequeña introducción, y bueno, y a partir de ese momento, pues entonces les voy a presentar ya como tal, hablar de esta maravillosa especie que así como me ha cautivado a mí y a muchos niños que hemos llegado, sé que lo harán en el día de hoy con ustedes. Gracias. Si quieres, proyecto yo. Sí, por favor, gracias. Y me das la pauta para el siguiente, ¿listo? Gracias, Diana, muy amable. Gracias, Diana. Bueno, entonces nuestro tema de hoy, nuestra charla se llama la preservación de la especie en vía de extinción, el manatí. Esa es, ahí lo van a ver ustedes en pleno, en foto, está con la mamá manatí y su hijo manatí. Siguiente, Diana. Hay una especie de la cual nosotros nos vamos a enfatizar en el día de hoy, y es en el manatí antillano. Más adelante le voy a decir cuál es el otro tipo de manatí que tenemos en nuestro país, pero lo voy a enfatizar sobre el manatí antillano en la charla de hoy, ¿verdad? Para no abrirnos tanto. Ese manatí, yo no sabía que había manatís acá. Yo no sabía que había manatís acá. Sí, ya ahorita vamos que había cisnes. Y es verdad que hay yo como un tipo de ave de mar, o sea, algo que yo no sé. Una vez estuve en una finca de mi familia, y después vimos unos patos, me dijeron que esos patos solamente están en 2 locales. O sea, ¡ay, qué bien, Jero! Patos, no sabes, no sé cómo eran. O sea, no sé cómo, eran como tipo blanquitos. Son como no garzas. Ahorita si quiere entonces, exacto, son como garzas. Entonces ahorita esos también viven en el hábitat del manatí. Entonces ahorita vamos a seguir hablando del manatí, y más adelante te voy a mostrar ciénagas donde de pronto tú vas a decir, esa se me parece mucho a la que hay en la finca de tus familiares, ¿sí? Entonces, los manatíes antillanos son que eran antes, la mayoría estaban en el mar, por eso eran considerados mamíferos marinos. Ellos siempre han tenido una gran talla, son de color gris, con cuerpos que son, mejor dicho, súper grandes, y que en la parte de atrás, lo que es la cola, más adelante vamos a mirar cómo es esa cola, es en forma de cuchara, y tiene esos 2 aletas que ustedes ven ahí, son brazos, esas son llamadas unos brazos como aletas, pero debajo de esa aleta, ahí
en la punta ustedes van a encontrar 3 a 4 uñas, que son las que le ayudan al manatí para comer, le ayudan al manatí para poder desarrollarse, digamos así, en pleno, ¿verdad que sí? Siguiente, esa es como la introducción de lo que vamos a ver a paso. Originariamente los parientes más cercanos del manatí son el elefante, ¿sí? Después de todo lo que es la teoría del Big Bang, las explosiones, bueno, etcétera, la era del hielo, todo lo que ha ocurrido en nuestro planeta, ¿verdad que sí? Todo fue evolucionando, la naturaleza ha evolucionado, todos los animales han evolucionado. Entonces el manatí ha sido uno de ellos y entonces el pariente más cercano de donde proviene él es el elefante. Se cree que los manatíes han evolucionado a partir de ¿qué? De un animal herbívoro semiacuático. Entonces el elefante tiene esas características. Parte le gusta estar en contacto con el agua y obviamente es herbívoro. El manatí está relacionado, el antillano que nosotros tenemos acá o del Amazonas está muy relacionado con los manatís que hay en el África Occidental. Y de hecho pertenecía a una familia de unos tipos de manatí, entre esos uno llamado la vaca marina de Steller, que fue cazada muchísimo por su carne y por algunas creencias que tenían las comunidades, y ese manatí estuvo ya prácticamente desapareció en 1768, se declaró ya extinto sobre la faz de la tierra. Siguiente. Obviamente tenemos que hablar de la parte legal, cómo ese manatí está protegido a nivel internacional y en nuestro país. Entonces el programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente nos habla de un plan de manejo regional para el manatí antillano. Él nos hace ese plan de manejo y nos dice que en Colombia los manatíes están reglamentados o protegidos. Entonces tenemos la resolución 574 del 69 del INDERENA que nos dice que se insta la veda permanente de las 2 especies de manatí en Colombia. ¿Qué quiere decir que se insta la veda? O sea, que se prohíbe la caza permanente del manatí, o sea, prohibido la caza del manatí antillano. Encontramos la ley, el decreto ley 2811 del 74, que es del Código Nacional de Recursos Naturales, y en esa parte, obviamente también ese Código de Recursos Naturales menciona que está prohibida la caza de especies de vida silvestre, y como el manatí es de vida silvestre, entonces entra dentro de las especies que están protegidas. Encontramos también el decreto reglamentario 1608 del 78, por el que se reglamenta el Código de Recursos Naturales de Fauna Silvestre, que es prácticamente lo que mirábamos antes, la ley 84 del 89, donde se establece en el CITES el control y el comercio de cualquier producto del manatí, llámese piel, llámese carne, llámese el aceite del manatí, porque hubo un tiempo también donde comercializaban el aceite de manatí, entonces está prohibido. Y Colombia, aparte de eso, firmó un protocolo muy importante, el protocolo SPAC de 1990, que tiene 2 objetivos principales. Uno, que es la protección, la preservación y la gestión sostenible de las zonas donde se presenten un valor ecológico particular. ¿Qué quiere decir eso? Un valor ecológico particular es una zona donde existe, por ejemplo, decir el Amazonas, que es un pulmón para todo el mundo, porque obviamente pues allá no está generando el oxígeno para poder ayudar al equilibrio ecológico a nivel mundial. Entonces, por eso es considerado como un valor ecológico particular. Entonces, esto es uno de los objetivos. Y otro de los objetivos relacionados ya con el manatí es la protección, la preservación de especies salvajes amenazadas o en vía de extinción, así como su hábitat. Entonces, aquí entra, toca protegerlas, tenemos que preservarlas, y es una especie salvaje amenazada, salvaje de vida silvestre amenazada, y que se encuentra en vía de extinción, y que también toca proteger, ¿qué? Su hábitat natural, o sea, su casa, donde está viviendo el manatí. Siguiente. Bueno, como lo hablábamos inicialmente, él fue un animal marino, se adaptó al agua dulce para tratar de subsistir. A algunos les tocó emigrar del mar, de los océanos, por el clima, por el crudo invierno, por embarcaciones, obviamente las golpeaban muchísimo, entonces empezaron a emigrar y llegaron a los ríos, a las ciénagas, a los manglares de las regiones cálidas de algunos países, principalmente en la costa Caribe y en el Magdalena Bajo y Medio para nuestro país, en el caso de Colombia. Siguiente.
En nuestro país hay dos especies de manatís. Uno es el Trichectus manatus, distribuido a lo largo del Caribe colombiano, y el otro es el Trichectus inunguis. Él se da en la región de la Orinoquía, en la Amazonía, y se encuentra esta especie. Pero estas dos especies de manatís han sido clasificados como en peligro de extinción. Es para tenerlo en cuenta. Siguiente. El manatí del Caribe, que es el que nos vamos a enfatizar hoy, que es el que tenemos en nuestro territorio de Santander, es el manatí del Caribe, el Trichectus manatus, que es el nombre científico, también conocido como manatí antillano. Él es un mamífero corpulento, muy grande, y ustedes van a ver, tiene una diferencia de pronto a los otros, ustedes siempre le van a ver en su cuerpo, ahorita vamos a ver las características, pero en esta foto especialmente quiero que vean, esto que tiene acá es una capa de algas. ¿Sí? Tiene una capa de algas, a pesar de que su piel es lisa, la piel es completamente lisa, siempre alcanza las algas o los moluscos, alcanzan a pegarse como en toda la piel de él. Entonces, eso es una de las características, ¿por qué? Por el tipo de agua que hay en nuestro territorio, ¿sí? Por el tipo de cuerpos hídricos que tenemos en nuestro territorio. Saben que nuestros cuerpos hídricos tienen mucha vegetación, entonces se adhieren a la piel del manatí. Siguiente. Vamos a ver el cuerpo. ¿Cómo es el cuerpo del manatí? El cuerpo del manatí es en forma de un torpedo, así esos torpedos que utilizan en los submarinos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Por qué es cilíndrico y en forma de torpedo? Porque como el cuerpo de él es completamente completo, la cabeza, el cuello, el tronco y la cola, entonces es la única forma que él va a tener para poder tener movilidad, para poder moverse. Entonces por eso el cuerpo de él es así. De hecho, él es un animal que también se le conoce como que da como muchas vueltas, ¿sí? Como un malabarista en el agua, porque da muchas vueltas, puede hacer muchos giros. Se distingue por qué, aquí hablábamos, mire completamente su cola, es aplanada, es en forma de cuchara y estas son sus dos aletas, las que están ahí, y debajo de esas aletas ustedes ahí van a encontrar 3 a 4 uñas que tiene el manatí. Él casi siempre es de color gris, a veces café, y en algunas ocasiones puede presentar lunares blancos en el vientre. Siguiente. Siguiente, la conexión a internet está un poco inestable, pero bueno. Siguiente, la boca, vamos a mirar la boca, el labio, si ustedes ven el labio superior, la anterior, creo, la anterior diapositiva ya. La boca tiene el labio superior hendido, hendido quiere decir que está hacia adentro, y las partes laterales de la boca, acá al lado de la boca, son móviles. ¿Por qué? Porque abren y cierran en forma de tijera y despedazan hojas y tallos. La dentadura de él es atrofiada, las muelas de él son completamente atrofiadas y en lugar de dientes presentan placas córneas que le sirven ¿para qué? Para masticar sus blandos alimentos. Entonces las muelas de él no están así como de pronto los dientes de otro animal que pueden llegar a estar unidos o en orden, digamos así, en la boca. No, los de él son completamente atrofiados porque él necesita que su dentadura, que su boca funcione como si fuera una tijera, como una sierra. ¿Listo? Siguiente. La principal característica del manatí, y este dato para que lo tengamos en cuenta, es que él puede llegar a pesar 2.000 libras, 2.000 libras, y puede llegar a medir más de 3 metros de longitud. Se han encontrado manatíes de 5 metros de longitud, de 5 a 6 metros de longitud, sobre todo los que tienen una vida muy prolongada, que ya han pasado más de 30 años de vida, 40 años de vida. Siguiente. Siguiente, Diana. En las características también encontramos que él es ¿qué? Entonces tenemos mamífero, ¿sí? Ya sabemos, mamífero, entonces es un animal, la mamá alimenta a su cría con la leche materna. Herbívoro, sabemos de que herbívoro se alimenta de unas plantas, ahorita les voy a mostrar el tipo de hoja y les voy a hacer referencia con lo que tenemos en nuestra región, y habitan en agua dulce. Entonces, esas 3 características para nuestra zona, las encontramos acá en el río Magdalena y las encontramos en algunas ciénagas importantes de nuestra región. Siguiente. Cada animal, o sea, cada manatí va a requerir para moverse y sobrevivir
100 libras de plantas acuáticas diarias. Si uno diría, ¿cómo? 100 libras. Y 100 libras de plantas acuáticas diarias para mantener que la sangre caliente, ¿sí? De todas maneras, hablábamos antes que la piel del manatí es un tanto desnuda. Entonces, como él permanece en el agua casi siempre, él permanece mientras que está quieto, está debajo del agua, pero apenas hace un movimiento, tiene que salir a la superficie para tomar oxígeno y vuelve otra vez a sumergirse, ¿verdad? Entonces, este manatí necesita, para poder sobrevivir, comer 100 libras de plantas acuáticas. Aquí tenemos esta imagen que ustedes están viendo acá. Fue una fotografía que tomé en Ciénega Paredes, donde habitan más o menos 60 manatíes. Esta planta muy conocida, y yo creo que aquí la tenemos en algunas ciénegas como un buchón de agua, también se alimentan de algunos pastos, se alimentan pastos que no sean cortantes. Cuando están, por ejemplo, en algunos sitios que los tienen en cautiverio para ayudarlos a su reproducción, les dan lechugas, se alimentan de lechuga, por eso en unas imágenes vamos a encontrar cómo les están dando lechuga, ¿verdad? Pero en la vida silvestre se alimentan de hojas, se alimentan de pasto y se alimentan del buchón de agua, que es una planta muy reconocida. ¿Listo? O tarulla, también conocida como tarulla. Siguiente. Aquí alcancé a leer una pregunta sobre la reproducción. Bueno, crías y reproducción del manatí antillano. Ellos tienen una cría cada 2 años, ¿sí? Una cría cada 2 años. ¿Qué pasa cuando tiene una cría cada 2 años una especie? Hace que obviamente la esperanza de vida de esa especie se empiece a reducir. Entonces, ¿qué pasa? Durante estos 2 años que estamos mencionando así ahí, la madre y el bebé son muy vulnerables. ¿Por qué? Porque la mamá durante todo ese tiempo se dedica a la enseñanza y el aprendizaje de los comportamientos que le van a ayudar a sobrevivir el resto de su vida. Entonces, por eso muchos médicos pediatras han tomado al manatí como ejemplo para las mamás. Si nos damos, y nos vamos a dar un poquito aquí duro, las que somos mamás, las mujeres prácticamente están cumpliendo el tiempo ya de lactancia, el tiempo de licencia de maternidad y regresan a laborar, ¿verdad? Y quedan desapegados de ese bebé y queda el bebé con otra persona. Mientras que la mamá manatí dura 2 años al lado del bebé manatí, enseñándole totalmente todo lo que él tiene que saber para la vida, ¿sí? Y amamantándolo totalmente 2 años. Entonces, por eso los pediatras lo colocan de ejemplo, porque dicen que algunas mamás, o sea, solamente les da pecho a sus bebés 3 meses, 4 meses. En cambio, la mamá manatí es una de las especies que más cuidan a sus hijos. Entonces hay una relación de madre a hijo muy fuerte ahí y ellos la comparan con esto. Entonces es una relación más fuerte que hay en todo lo que es la parte de seres vivos animales. Siguiente. Al nacer, una cría de manatí puede llegar a medir 1 metro y puede llegar a pesar 66 libras. Imagínense, si cuando nace el bebé ya nace de 1 metro, ya ustedes se pueden llegar a imaginar cuánto puede llegar a ser de grande. 1 metro y pesa 66 libras. En esta imagen que vemos acá, esto es un centro, este es del Sea World en Miami. Allá pues llegan bebés manatís que de pronto han quedado solos y ellos pues los llevan mientras que hacen un reintegro nuevamente a los hábitats naturales. Y está alimentado con leche, obviamente porque él es mamífero sus 2 primeros años de vida. Siguiente. El manatí es un mamífero monógamo, ¿sí? Aquí todos, ay, monógamo, sí. ¿Qué quiere decir? Que el macho manatí y la mamá manatí, la mujer manatí, tratan de mantener su relación, ¿sí? Tratan de mantener siempre su misma pareja. Y de hecho, se ha visto en algunos casos que cuando el macho de la pareja de la mamá manatí, de la mujer manatí, el macho muere, la mujer, la hembra, queda sola, no vuelve otra vez a estar en contacto con ninguna. Si está en una etapa reproductiva alta, ella como que pierde ese instinto y se queda sola toda la vida, ¿sí? Entonces, por eso es considerado un mamífero monógamo. También, ¿por qué lo hacen? Porque obviamente así generan como, ellos son, en parte son muy solitarios y solamente andan como en la familia, el macho, la hembra, la cría, y la cría pues después va a formar a su familia, ¿sí? Entonces no es que anden así en manada totalmente, uno los puede ver que están inmigrando en manada, pero en realidad
están solos, ¿listo? Le toma 5 años alcanzar la madurez sexual, de 5 años. Entonces vamos a llegar a la cuenta del tiempo. Si se demoran 2 años cuidándolo, la mamá manatí van 2 años. Vamos a tener cuenta, 5 años en alcanzar la madurez sexual. Entonces un manatí tiene 5 años para alcanzar la madurez sexual, alcanza su madurez sexual, tiene su cría, o sea, queda en periodo de gestación y ese periodo de gestación es de 1 año prácticamente, 13 meses, uno de los más largos en el reino animal. Entonces tenemos, súmenle 5 años que duró esperando a tener la madurez sexual. Casi 1 año nuevamente para que duró en gestación, ¿sí? Que está en etapa de gestación. Y de ahí súmenle 2 años más, que es que la mamá duró cuidando su cría y solamente está con su cría. El macho la respeta y esos 2 años se respetan y esos 2 años ella no puede otra vez volver a quedar en etapa de gestación. Entonces empezamos a contar y empezamos a mirar que entonces la esperanza de vida se empieza a reducir porque es una especie que no se reproduce tan rápido. Si, por ejemplo, nosotros comparamos esta especie con los conejos, pues obviamente vamos a saber que los conejos tienen en cada parto a 8, mínimo 10, 15 conejos en su cada parto de crías, ¿verdad que sí? Aquí no, aquí aproximadamente tiene 1 y muy raros casos se presentan ¿qué les digo yo? Gemelos, sí, muy raros casos. Siguiente. Aquí tenemos una imagen donde está una mamá manatí amamantando a un bebé, a una cría manatí. La glándula mamaria de la mamá manatí se encuentra atrás de la aleta. Es una glándula mamaria muy pequeña, prácticamente, bueno, aquí les cuento una anécdota. ¿Por qué se le conoce a veces como sireneo, sirenas a las mamás manatís o a las mamás manatí? Sí. Cuando ellas están en época de amamantamiento, así como a las mujeres, obviamente, pues los pechos de las mujeres pues se vuelven más grandes. Lo mismo ocurre con la mamá manatí. Y resulta que en alta mar, en el mar, tarde de la noche, en el océano, los marineros veían a los manatís, a las manatís de pronto que daban giros, vueltas y obviamente pues se le veían las glándulas mamarias un poco grandes, el sistema reproductor de ellas femenino es un tanto parecido al sistema reproductor de nosotras las mujeres, entonces las confundían y por eso decían que era una sirena, ¿sí? Era una sirena que estaba en el mar, entonces por eso se le consideró en algún tiempo también como sirena al manatí. Siguiente. Si nos vamos a hablar de esperanza de vida y mortalidad y población, la expectativa de vida puede llegar a 60 años. Ese sería lo ideal para un manatí, 60 años. Pero de acuerdo a todo lo que está ocurriendo actualmente en nuestro planeta, todos esos impactos ambientales negativos en el hábitat de este manatí, solamente están alcanzando a llegar a 25 años de vida, ¿sí? Entonces, mire lo que se nos ha reducido, 60, 25, es grandísimo, ¿verdad? ¿Y qué estamos haciendo nosotros porque esto no ocurra? ¿Sí? Bueno, aquí me preguntan cuáles son los parientes más cercanos al manatí, lo había dicho al inicio, lo repito, el elefante y hay otro animal que se llama, creo que no me equivoco, se llama como el mante, algo así, es como un roedor pero más pequeño, peludo, pero el más cercano es el elefante. ¿Listo? Siguiente. Bueno, aquí respondo, creo que alguien me había preguntado el depredador. Bueno, el manatí, depredadores en sí no tienen, él no tiene enemigos naturales, pero una visita que yo hice al parque, bueno, yo no soy muy buena hablando inglés, pero aquí me defiendo un tanto. Fuimos a Miami, hay un parque, el de Blue Spring. En ese parque pues nos dieron una inducción, unos guías que han trabajado mucho tiempo con los manatíes y nos decían que en ese sitio había mucho cocodrilo, hay mucho cocodrilo, y realmente yo les decía, ¿cómo pueden convivir tanto cocodrilo con los manatíes que llegan en ese periodo de inmigración? Y él me decía, no le hacen nada. De pronto el cocodrilo a veces quiere atacar al bebé manatí porque está pequeño, pero a la mamá no, porque incluso las mamás son más grandes que los machos manatíes, entonces, digamos, por el tamaño, ellos no tienen enemigos naturales, pero realmente él no tiene ningún mecanismo de defensa. Más adelante vamos a verlos en su comportamiento. Entonces, no tiene un enemigo natural. Bueno, como en todas las poblaciones de los animales, hay unas muertes naturales. En el de ellos, ¿cuál es? El síndrome de estrés por frío. Por eso ellos
en algunos periodos tienen que ser lo que es la ecología de migración. ¿Ellos qué hacen? Tienen que migrar por periodos de tiempo porque el frío en algunas, sobre todo los que están en el mar, el frío los golpea durísimo y pueden morir, sobre todo las crías manatí. Enfermedades gastrointestinales, por eso cuando un agua presenta indicios de contaminación y los manatíes y sobre todo los bebés manatí empiezan a morir, nosotros de una vez detectamos algo está pasando en ese cuerpo de agua, porque el manatí es considerado una especie sombrilla. ¿Qué quiere decir una especie sombrilla? Una especie sombrilla es una especie que nos está advirtiendo que algo está pasando en ese hábitat, ¿sí? Cuando una especie muere, es una especie muy susceptible, por ejemplo, a contaminación o algunos factores que alteren el hábitat. Entonces, esa especie nos advierte algo no está bien en ese ecosistema. También algo que les afecta es la neumonía, que es por el frío, por las frías aguas, y otras enfermedades que ahorita se están dando, pero es generadamente por la contaminación. Aquí Jero me preguntaba, aquí, sí Jero, acá en Barranca no es frío, pero el manatí, sobre todo en los Estados Unidos, ahorita vamos a mirar dónde se distribuye, en los Estados Unidos se presenta mucho y sobre todo hay sitios donde el invierno es muy alto. Un alto número de muertes graves son relacionadas a causa humana, definitivamente. ¿Sí? La mayoría de las muertes de los manatíes son producidas por los humanos. ¿Por qué? Por las colisiones con las embarcaciones. En Barranca Bermeja, sobre todo, se da por el golpe, todavía no hay una cultura, no hay una educación ambiental y la gente, los pescadores sí de pronto ellos saben y tratan de tener cuidado, pero hay gente que les alquilan botes y entonces empiezan a dar vueltas por la ciénaga sin ningún control y han impactado y han golpeado a algunos manatí. Que cómo se comunican los manatíes, ya ahorita les digo en comportamiento, muchas gracias por la pregunta. ¿Cómo más? Aplastados, ahogados en estructuras de controles de inundación. Ustedes han visto que en las ciénegas o en el río se colocan algo que se llaman gaviones, estructuras que se llaman gaviones para impedir las inundaciones en las orillas de algunas riberas de los ríos, ¿verdad? Entonces, a veces eso por erosión, esas estructuras ceden, se caen y pueden impactar a los manatíes, están muy cerca de pronto comiendo o se pueden quedar atrapados por esas estructuras, ¿verdad? La ingestión de anzuelos y basuras, todavía los pescadores, los anzuelos que ellos no utilizan o se les van, quedan ahí y obviamente ellos hacen una ingestión en su momento que por ejemplo lo encontraron enredado con algunas plantas, y ellos lo comen y eso. Lo mismo pasa con las basuras. Las basuras, sobre todo en los bebés manatíes, ocurre es que con las bolsas plásticas ellos se quedan atrapados, los bebés manatíes, y se asfixian, se ahogan. También enredos en líneas de trampa y trasmayo. Yo creo que algo de lo que se ha luchado mucho en Barranca Bermeja y sus áreas circunvecinas es el trasmayo, es enseñándole a los pescadores de que el trasmayo ya no se utilice, que no sea una forma, el trasmayo es una forma para poder pescar, que ellos utilizan, ¿verdad que sí? Pero ahí se van muchas especies animales que obviamente pues que a veces mueren y ni siquiera las van a usar como alimento. Entonces no debería pasar eso. Últimamente también la pérdida del hábitat es la amenaza más grave que afectan los manatíes. La pérdida del hábitat, ¿por qué? Porque los cuerpos de agua se están secando, porque los cuerpos de agua están contaminados. Entonces esa es una de las amenazas. Todo esto que les acabé de nombrar ahorita hace que la esperanza de vida, la mortalidad, la esperanza de vida se reduzca, la mortalidad se aumenta y la población de los manatíes se disminuya. Siguiente. Acá me están preguntando otras características, que qué tan rápido pueden de pronto un manatí nadar. No, realmente ellos no nadan muy rápido, son muy lentos, pero tienen una característica muy especial y es que ellos tienen una visión, ¿sí? Ellos tienen muy buena visión porque carecen de oídos, pero tienen muy buena visión y eso los hace ver y les da tiempo, digamos así, como de salir de un sitio a otro, pero no son rápidos. Les da un cierto movimiento el hecho de tener su cuerpo cilíndrico, flexibilidad, digámoslo así, pero no son rápidos. También me preguntaban que hacia algún ruido, ¿sí? Si hacen algún sonido, algún ruido, que eso se llama ecología conductual.
que ya lo habíamos visto también, realmente sonidos hay muy pocos, ¿no? Sobre todo tengo una historia de uno de las personas que es considerada, él es considerado por la UNESCO, le dieron como patrimonio a la UNESCO porque ha ayudado a los manatíes en una zona que ahorita les voy a mostrar una fotografía, les voy a mostrar la foto del señor Morita, y él nos comentaba que cuando un bebé manatí murió en la zona, la mamá duró 3 a 4 días prácticamente llegando a la orilla de esa ciénaga y se escuchaban unos lamentos, un llanto impresionante que ellos no sabían qué era y hasta que por fin la última noche salieron con linternas, con todo a revisar y era la mamá manatí que venía en busca de su bebé, de su cría manatí. ¿Por qué? Y aquí está la imagen, afortunadamente, digamos, con esta imagen. Esta es la relación social más fuerte que se ha encontrado entre los seres vivos animales, ¿sí? Los manatíes dan abrazos a sus crías. Las mamás, nosotras debemos dar muchos abrazos. Por eso vuelvo y le digo, los psicólogos y los psicólogos infantiles y lo que son los pediatras usan mucho de ejemplo al manatí para enseñarnos a las mamás, a las mujeres, cómo debe ser esa relación social, ¿verdad? Entonces, es una mamá manatí que da muchos abrazos, por eso el bebé manatí se siente protegido, se siente fuerte al llegar a la etapa adulta, igual que un niño cuando recibe amor, recibe abrazos, a esa etapa adulta se va a sentir un niño fuerte. Siguiente. Siguiente, Diana. Bueno, y aquí entonces respondo la otra pregunta. La de si son lentos o rápidos, son animales lindos, son tiernos, no son agresivos, no tienen mecanismos para defenderse, lo cual lo hace que sean ¿qué? Presa fácil para los cazadores. Bueno, aquí me están diciendo que se está cortando, sí, tienen toda la razón, el internet ha estado inestable, por eso me demoré en empezar, vamos a tratar acá de mejorar algo, listo. Los manatíes, entonces ya sabemos que son lentos, no son agresivos. De hecho, hay una película que usa mucho el manatí y lo pone así como bonito, tontico. Yo creo que todos nos hemos visto esa película y es la película de La Sirenita, que la mala, la reina esa malvada del mar, tenía un sirviente que le ayudaban todo y lo trataba mal y lo trataba, ¿se acuerdan? Eso era un manatí en quien le ayudaba a ella, que al final él se le reveló y para ayudar a la cita pues a escapar en las películas de Disney. Entonces ese es el manatí que mostraban ahí. De hecho en Los Simpson también han mostrado mucho el manatí porque allá se han hecho muchas campañas en los Estados Unidos para prevenir la coalición de los botes en contra de los manatíes. Siguiente. Bueno, entonces aquí respondo la pregunta también de Jero, donde estaba diciendo que los Estados Unidos o porque estaba el agua. El manatí en ríos, estuarios, bahías, agua salada, canales cerca, alimento, donde haya mucha vegetación en las orillas. Pero el manatí tiene una característica que les voy diciendo desde antes, es que migra, ¿sí? Él por periodo va a emigrar. Entonces, los de Estados Unidos que se concentran en Florida en el invierno, ¿sí? ¿Por qué en Miami? ¿Por qué en la Florida invierno? Obviamente ellos en Miami, en Florida, el invierno, hay invierno, pero es un invierno tolerable. Entonces ellos hacia allá inmigran más o menos en el periodo entre enero y febrero para el parque que les estoy diciendo, un parque, una reserva natural que se llama el Parque de Blue Spring. A diferencia de Colombia, las imágenes ahí en el Blue Spring, los manatíes se pueden ver porque el agua de allá es completamente clara, es cristalina, a diferencia de la nuestra, de nuestro territorio, que obviamente por el color, tipo de nuestro suelo, que es arcilloso, por la vegetación y todo eso, pues el agua se hace turbia, no podemos ver los manatíes, pero están ahí. Entonces, en los meses de verano se pueden encontrar los manatíes en otros sitios, al oeste de Texas, Massachusetts, en Alabama, Georgia, Carolina del Sur. En veranos es muy común verlos en esta zona y de hecho son un atractivo turístico. El manatí antillano se puede encontrar en costas y ríos de América Central y a lo largo de toda la costa norte de América del Sur, aunque la distribución, digámoslo, en este periodo y en esta área es discontinuada porque ellos emigran de un sitio a otro. El manatí antillano se puede encontrar en qué países, en
Entonces están México, Belice, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guayana, Surinam, Guayana Francesa, Brasil, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Cuba y en las Bahamas. Son los países que son afortunados de tener esta especie tan importante para los ecosistemas. Siguiente. Esta es una imagen de que como les cubrí en Orlando, Florida. Si ustedes ven, así tal cual es la fotografía que yo tomé. Se ve prácticamente los manatíes, sino que estaba un poco nublado por el invierno. De todas maneras había invierno. Si ustedes alcanzan a ver, en la profundidad no es mucha. Por eso ustedes acá lo pueden encontrar en la ciénaga San Silvestre, en la de Llanito, donde la profundidad de esa ciénaga no es mucha, ¿verdad que sí? No es muy profunda. Es que el cuerpo de agua obviamente los alcance a cubrir, pueda estar bien, que les pueda brindar el alimento. Siguiente. Bueno, este es otro tipo de hábitat, ya esto es un hábitat, digamos, antrópico. Esto es en el parque de Sierra, en Orlando, Florida. Llevan manatíes que han sido impactados por botes. Por ejemplo, este manatí es un caso muy particular, lo alcanzamos a ver en la fotografía, no sé si en la otra, siguiente, se le alcanza a ver unas pequeñas laceraciones que tiene en el cuerpo, debajo también de la aleta tiene una laceración muy grande, le hicieron una cirugía, pero de todas maneras se le alcanza a ver cuando hace sus giros. Entonces son esos manatíes, se los llevan aquí al parque y en el parque lo dejan en el acuario y prácticamente porque son animales que no pueden volver otra vez a su hábitat natural porque ya no van a tener la misma capacidad, el mismo movimiento. Hay otro manatí también que perdió un ojo, entonces también lo trajeron al parque en Orlando, Florida. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, este es otro manatí también. Este manatí creo que es el que tiene el ojito, que no tiene ojo, mejor dicho, solamente tiene un ojo. Este ojo del lado que ustedes ven en su pantalla, sobre el lado derecho no lo tiene, solamente tiene el ojito del lado izquierdo. Entonces, son animales muy agradecidos porque obviamente ellos en su hábitat natural pues ya no podrían hacer lo mismo, ¿verdad? Siguiente. Y ahora sí, vamos a nuestro territorio, ¿sí? Yo creo que ya muchos hemos estado en la Quebrada La Gómez, esto hace parte de Santander, hemos estado en la Quebrada La Gómez, esa foto maravillosa, hermosa Quebrada La Gómez que tenemos nosotros, pero ¿por qué ustedes dicen, no, la Quebrada La Gómez, ¿será que hay manatíes? No, aquí no hay manatíes en la Quebrada La Gómez, no hay manatíes. Pero ¿qué sí ocurre? Que esta Quebrada La Gómez alimenta una ciénaga importante de Santander que se llama la Ciénaga Paredes, la alimenta. Y resulta, ¿por qué la muestro? Porque aquí vamos mucho, vamos a hacerlo cada 25 de diciembre, 1 de enero, festividades de puente festivo, todas las personas van a esta quebrada y muy rico y disfrutan de la naturaleza y todo, pero cuando regresan del paseo, uno va a ver cómo queda la Quebrada La Gómez y queda totalmente impactada, llena de basura, botellas, bolsas plásticas, latas, ¿sí? Hola, profe, buenas tardes. Entonces, sí, buenas tardes. Entonces, ¿qué ocurre con esta Quebrada La Gómez? Alimenta, siguiente diapositiva, alimenta la Ciénaga Paredes. Voy a mostrarles unas imágenes. Esta hermosa Ciénaga Paredes que se encuentra en el corregimiento de Campo Duro, ahí cerca de la Quebrada La Gómez en Sabana de Torres. A la fecha, hacia el año en que yo estuve, que fue hace como 3 años, 4 años, existían más o menos 60 especies 60 manatíes estaban aquí, en esta ciénaga Paredes, ¿sí? Prácticamente los campesinos, los pescadores de esta zona han dedicado a cuidar esa especie de manatí, trabajan con organizaciones ambientales a las cuales otras empresas como responsabilidad social ambiental generan un dinero para que preserven esta especie de manatí. Siguiente, pues nosotros hemos ido muchas veces, yo fui muchas veces a tratar de captar los manatíes, es muy difícil por el tipo de agua, ustedes se dan cuenta, el color no los permiten, pero sabíamos como el señor que está ahí en la imagen, el señor Moreno que ustedes ven ahí, él es morita,
es conocido como el señor Morita, él es patrimonio de la UNESCO. ¿Qué quiere decir? Que la UNESCO lo clasificó como un ser que ha ayudado a conservar el patrimonio, y en este caso, pues el patrimonio natural, la especie de extinción, el manatí antillano. Entonces él nos contaba la historia, nos contaba todo lo que ocurre pues en esta ciénaga y cómo todos ellos se han beneficiado en parte pues de tener esta especie. De hecho, en los tiempos de violencia, los grupos al margen de la ley, los dos grupos al margen de la ley que han estado en nuestro país generando violencia, llegaron a esta zona y como se dieron cuenta que era una comunidad muy pacífica, que solo se la dedicaban a cuidar manatíes, dijeron, vámonos, no les hagamos nada, dejemos que ellos sigan allá con sus manatíes, allá solos, con esos animales que ellos no le hacen nada a nadie. Entonces ellos decían que obviamente el manatí les ayudó a salvarse de esa época de violencia y no hubo muertes, no hubo nadie que entrara de pronto a hacerles daños, se fueron, tanto los dos grupos subversivos se fueron y realmente los dejaron a ellos en paz porque vieron que ellos se dedicaban era a pescar y a cuidar el manatí que estaba en la zona. Esto es en la Ciénaga Paredes, si algún día tienen la oportunidad, es hermoso. En tiempo de verano, esta ciénaga queda completamente seca, seca, y ellos lo que hacen es que le llevan comida a los manatíes, se llevan comida, y además de eso tienen que, se meten dentro de la ciénaga y con palas empiezan a tratar de abrir camino y a sacar todos los sedimentos que hay en la ciénaga para que el manatí no se quede sin agua. Entonces hacen un trabajo fuerte cada verano. De hecho también ocurrió algo que fue que un dueño de una bufalera muy importante, de hecho es el papá de una actriz muy famosa de Hollywood, el papá es dueño de casi todo ese territorio cerca de la Ciénaga Paredes, no voy a decir nombres. Él, se le ocurrió la famosa idea de cambiarle el curso a uno de los brazos que hay cerca de esta ciénaga y resulta que eso no podemos hacer eso, con la naturaleza no se juega. Al hacer eso, ¿qué ocurrió? El agua del río Magdalena ingresó a la ciénaga, estaba inundando a la comunidad de Ciénaga Paredes y aparte de eso, muchos de los manatíes que estaban en la ciénaga salieron y terminaron en el río Magdalena, ¿sí? Entonces, esas son parte de las historias que ellos nos contaron en esas travesías que hicimos, que fueron casi 3, 4 travesías que hicimos a Ciénaga Paredes. De verdad que es un paraíso natural, de verdad, una tranquilidad hermosa que yo creo que uno no la encuentra en otro sitio. Siguiente. Bueno, esta es otra imagen de la Ciénaga Paredes. Esta es nuestra Ciénaga San Silvestre, la Ciénaga San Silvestre de Barranca Bermeja. Es la Ciénaga San Silvestre donde se toma el agua para todos los barranqueños y áreas circunvecinas. De aquí se lleva el agua que se utiliza para la planta de tratamiento de agua potable. Una ciénaga impactada, es una ciénaga que como activista y ambientalista siempre propuse, pero obviamente pues era muy difícil, de que se le colocara un cerco totalmente perimetral a toda el área de la ciénaga y donde se impidiera hacer asentamientos humanos, ¿sí? Donde se impidiera que construyeran viviendas, fincas, bueno, etcétera, para poder preservarla, porque si es el agua de los cuales nosotros estamos usando, obviamente era un sitio para preservar su ecosistema, su hábitat natural, su fauna, su flora, ¿verdad? Entonces, esta ciénaga, la Ciénaga San Silvestre, ¿hay manatíes? Sí. Los primeros manatíes que se vieron acá fue hacia el 2012, más o menos, 2012, un avistamiento de una pareja manatí, ahí respondo lo que me estaban preguntando de cómo se procrean los manatíes. Resulta que estaban haciendo unos contratistas, estaban haciendo algún trabajo por ahí cerca y vieron que en uno de los brazos de la Ciénaga San Silvestre habían una especie, después vieron 2 especies grandes y las especies se estaban moviendo totalmente, pensaban que era que las especies habían quedado encalladas, que estaban ahí estancadas y no podían salir. Entonces llamaron a la policía ambiental y vinieron unos biólogos y los biólogos dijeron déjenlos quietos porque están en fase de apareamiento. Entonces cuando ellos están en fase de apareamiento empiezan a girar completamente, pues uno sobre otro, vueltas y vueltas, esa es como la fase de apareamiento como para no ahondar, ahorita pues tenemos público infantil, entonces para no ahondar en el tema. Pero entonces la idea del apareamiento fue eso, fue el primer avistamiento que hubo. De ahí otros pescadores empezaron a ver otros avistamientos en el Llanito, en la Ciénaga del Llanito, de hecho sí ellos han visto por mucho tiempo. Si en la Ciénaga San Silvestre sí han existido,
han existido toda la vida. Lo que pasa es que de todas maneras con las construcciones, los asentamientos humanos y eso, ellos se han emigrado a la Ciénaga del Llanito, han emigrado a otros sitios o han estado de pronto en algunas islas por ahí cerca de la Ciénaga San Silvestre. Pero sí están y ahorita han aparecido muchísimos más. Y lamentable porque las últimas noticias que hemos visto son de bebés manatís muertos, ¿verdad? Siguiente. Bueno, esto es una de las fotografías de cómo queda, y esto estaba menos, cómo queda la quebrada La Gómez con todos estos residuos, y eso es muy poquito a lo que fotos que tenemos, registros de cómo queda la quebrada La Gómez después de un famoso paseo de olla, como le decimos nosotros aquí en Colombia, queda totalmente impactada, queda con residuos de plástico, botella, falta mucha más educación ambiental. De hecho, cuando la gente nos veía a nosotros recoger, si quiere mostramos la siguiente diapositiva, por favor, nos veían recoger los residuos, la gente como que no, bueno, no me quedó. Nos miraban como que, ¿qué hace esta gente aquí recogiendo residuos? Nos miraban como si fuéramos unos seres extraños, ¿verdad? Igual lo hacíamos y los invitábamos, eso era parte también de nuestro trabajo como la fundación. Principales razones por las cuales los manatíes se encuentran en vía de extinción. Entonces tenemos la primera, calidad del agua. La calidad del agua ha sido afectada. Una de ellas es por la ganadería de búfalos, y no porque, y siempre lo he dicho, no porque los búfalos sean unos seres vivos malos o algo así, sino que ellos, el movimiento, ustedes saben que los búfalos necesitan siempre estar en agua, ¿verdad? Necesitan estar en humedales, y ellos obviamente al estar en movimiento, porque ellos aparte de eso siempre pisan y pisan y pisan el terreno, porque es parte de lo que hacen permanentemente, enturbian el agua, compactan el suelo del humedal hasta que lo secan, y también son competencia por el alimento, porque ellos también se alimentan pues, de vegetación, son competencia de alimento con el manatí. ¿El búfalo tiene la culpa? No tiene la culpa. Los búfalos no son de aquí, los búfalos son originarios del África. Los búfalos fueron introducidos a Colombia y crear un desequilibrio en el ecosistema, ¿verdad? Porque ellos obviamente pues llegaron, las nuevas crías se fueron adaptando y genéticamente se fueron adaptando a nuestro territorio, ¿verdad? Y se quedaron, pero resulta que impactaron el hábitat de otras especies. ¿Quién pregunta algo? Impactaron el hábitat de otras especies, ¿verdad? Entonces, el búfalo, como les digo, no es malo. Lo malo lo hicimos nosotros muchos años atrás al traer una especie que no pertenecía a este territorio sin saber de que podía impactar o dañar el hábitat o la caza de otras especies, entre esas el manatí antillano. ¿Qué otro impacto hay en nuestra zona actualmente? Las sustancias químicas que están utilizando en la agricultura, sobre todo para nuestra zona de Santander, en las plantaciones de palma y de caucho. Entonces, todos esos plaguicidas, todos esos insecticidas, todos los químicos que están utilizando en las plantaciones de palma se van por escorrentía, por agua subterránea, se van a los acuíferos y se van a los cuerpos de agua, entre esos el cuerpo de agua de la quebrada La Gómez y la ciénaga Paredes, que sufrió un impacto ambiental grave en un tiempo, precisamente por esto, pero obviamente los pescadores ellos trabajan muy de la mano con la organización Cabildo Verde en el área de Sabana de Torres, lograron hacer una recuperación y lograron hacer un acercamiento con todas las empresas, la empresa sobre todo, había una empresa en especial que no estaba manejando nada en el tema ambiental y también estaba vertiendo parte del agua que ellos utilizaban, agua que ya prácticamente había sido utilizada y que venía sin ningún tratamiento, estaba vertiéndose a la quebrada La Gómez. También cuando el manatí se ve impactado, cuando se arrojan basura a los cuerpos de agua, como las bolsas, como las botellas. Veamos el caso de las bolsas que ahogan los manatí, ¿verdad? Las hélices de los botes, falta educación, falta letreros que digan, este es el hábitat del manatí, cuídame, como de pronto lo están haciendo en otros países. Nos falta muchísimo, por eso para que nuestra ciudad, nuestro territorio pueda ser ecoturístico, pueda venderse como turismo, primero tenemos que trabajar mucho en todo lo que es el tema de educación ambiental y de conciencia ambiental. Esta es una imagen, la que ustedes están viendo lastimosamente ahí, es una imagen de un bebé manatí muerto. ¿Sí? Este es un bebé manatí muerto. Igual habían otras imágenes, no quise traerlas, de otros manatís muertos últimamente. No quiero entrar en detalles ni voy a decir de pronto si me preguntan porque por temas
que están pasando en nuestro país con todos los activistas y ambientalistas, no podemos entrar a decir. Solamente les decimos que el manatí es una especie sombrilla, es una especie sombrilla, y si algo le ocurre al manatí es porque algo en ese cuerpo de agua no está bien, ¿sí? Algo sí está ocurriendo, algo lo está impactando. No sabemos, contaminación, hélices de botes, pescadores que estén tratando de cazarlos nuevamente, muchas múltiples razones, ¿verdad? Sedimentación de la ciénaga, pueden ser muchas razones. Pero él es una especie sombrilla y algo nos está advirtiendo, nos está diciendo a nosotros, oiga, señores humanos, algo está pasando. Sí, siguiente. Esa es como la afectación. Ahora nosotros vamos a hablar de la conservación. A un futuro, la fundación, si así se lo permiten, es un sueño que siempre hemos manejado y hemos tenido, es llegar a poder tener un sitio de conservación como lo hay en Puerto Rico, donde podamos llegar a tener esos bebés manatís o a tener una pareja de manatís y poder ayudar a que su reproducción se dé y poder llevarlos otra vez a que estén en el hábitat natural y hacerles control, monitoreo de cómo siguen, de cómo están, ¿verdad? Bueno, acá me preguntan nuevamente, ¿qué es una especie sombrilla? Una especie sombrilla es una especie que nos advierte que algo está ocurriendo en ese ecosistema, ¿verdad que sí? Es una especie que es muy sensible, de pronto a la contaminación, es muy sensible a algún impacto ambiental negativo. Entonces él advierte, si se muere esa especie, si se enferma esa especie, es porque algo está ocurriendo ahí, porque es una especie que recibe de todo, se alimenta de todo, se alimenta de la vegetación, toma agua, ¿verdad? Entonces pasa eso. Bueno, acá me pregunta cuántos años puede vivir un manatí. Ya hablábamos al inicio que puede llegar a vivir, la expectativa de vida son 60 años, pero realmente, actualmente solamente está viviendo 25 años, 25 años. Siguiente diapositiva. Acá tenemos, bueno, ese es en el Centro de Conservación en Puerto Rico. Realmente hacen un trabajo maravilloso, quienes puedan seguir las páginas de ellos. El Centro de Conservación de Manatí de Puerto Rico, excelente, de verdad que sí, ojalá pudiéramos tener uno acá. Tenemos en Colombia uno que lo hace la Fundación Omacha, se hace al lado de Orinoquía, Sincelejo, Amazonía, vienen trabajando y se enfocan no solamente a la especie de manatí, sino que también se enfocan a otro tipo de especies como nutrias, otro tipo de especies que están siendo también afectados, ¿verdad? Entonces la Fundación Omacha también les digo que las pueden seguir por las páginas de redes sociales y hacen campañas bonitas y de hecho, quienes tengan tiempo en su vida y quieran hacer algo por el medio ambiente, la Fundación Omacha una vez al año recluta personas que se quieran ir, que tengan ese espíritu ambiental y se quieran ir un mes a ayudarlos a ellos. ¿Y qué tienen que hacer allá en la Fundación Omacha? Ayudar a amamantar a los animales, a darle comida. Obviamente pues tienen que cumplir con unos lineamientos y tienen que cumplir con algo que pidan, lo mismo que hacen para los parques naturales, ¿no? Que piden guardabosques voluntarios y uno pues obviamente se paga el transporte, ellos le dan la alimentación y le dan de pronto donde vivir, pero uno paga ciertas cosas también, porque es un voluntariado que uno hace. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno, esta siguiente diapositiva, bueno, este es Mati. Ese es el niño, el Mati que dibujó la niña que les conté al principio. Ese es nuestro Mati. Ese dibujito que ella hizo lo llevamos a versión real. Es nuestro Mati grande, grandísimo. Es ese Mati, el manatí, se llama Mati de manatí, lo es como de Mati la primera y la última palabra. Y se llama Mati el Manatí. Con él hemos visitado más o menos 10,000 niños, han sido capacitados y han compartido con Mati el Manatí, con la charla que le estoy dando, pero ya para niños, de dinámicas, juegos, todo eso es lo que nosotros venimos haciendo a la fundación y eso es trabajando en la educación ambiental y nuestro lema por eso es transformando la conciencia ambiental de una generación. Puede ser una generación de niños, puede ser una generación de adultos, una generación así como ustedes, que obviamente hoy van a salir con una nueva perspectiva, ayudar a cuidar los cuerpos de agua que estén alrededor donde ustedes vivan, para poder preservar especies como el manatí. Siguiente, y les voy a mostrar unas imágenes. Esto es todo el trabajo que hemos hecho. Ese es nuestro Mati. Al principio pues le teníamos
como lo dibujó la niña al principio. Esta que ustedes ven ahí, la niña que está con medias de rayas y que está recibiendo acá un premio, fue la niña que lo dibujó. Actualmente, pues esa niña tiene 16 años, ya no es niña, pero siempre María Paula Narváez siempre va a estar en el corazón nuestro porque fue la creadora de nuestro Mati, el manatí. Siguiente. Estos son todos los colegios a los cuales hemos visitado, hemos compartido con cada uno de ellos, también hemos estado en universidades, aquí estuvimos en la clínica veterinaria de la Universidad de La Paz, hemos estado en eventos de recreovías también, que nos ha invitado Inderva en algún momento para enseñar educación ambiental a las personas, a los niños y a los adultos. Siguiente. En colegios como la Escuela Normal Superior Cristo Rey, en la celebración del Día del Niño organizada por el Ejército y el CPC en Barranca Bermeja, que es un centro comercial. Entonces también nos invitaron para que lleváramos a Mati, habláramos un poco de la educación ambiental, del manatí, que los niños pudieran subirse a la tarima a tomarse una foto con nuestro querido y adorable personaje, Mati el manatí. Bueno, hasta ahí pues es siguiente, creo que hay otra imagen, sí, en otros colegios. Hasta ahí qué es el manatí, dónde está, por qué tenemos que ayudarlo a preservarlo y cuáles son los impactos negativos que en este momento están afectando a esta especie tan noble y que nos ayuda de todas maneras a mantener un equilibrio en el ecosistema. No sé, Diana, Luisa, ustedes que están allá detrás de cámaras, como decimos por ahí, no sé si hay más preguntas, las sé que han podido alcanzar a leer, no todas. No sé, me cuenta. O si alguien tiene alguna pregunta, no sé. Jerónimo, sí, ahí luego que está levantando la mano, dime. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. No, profesor, la pregunta que tenía es, al final de la presentación no había como tipo una estatua y es donde se encuentra, la quiero visitar algún día. Ah, muy bien, sí, al final, esa es una imagen de manatí que se encuentra en el Parque de los Estados Unidos, en Miami, Florida, se llama Sea Walk, ¿sí? Está allá, es un homenaje que le hacen a los manatíes porque allá ayudan a preservar la especie, entonces... Yo creo que voy a ver si mi tía ha ido a ese lugar. De pronto. Creo que sí. Ay, Ella sí. ha viajado todo el mundo. Ah, bueno, Ah, y también ahí tengo otra pregunta. señor. Porque, o sea, ellos, los manatíes, acostumbran a estar en costa, o sea, en costas de algunos lugares. O sea, por ejemplo, hay un lugar profundo y no quiere ser tan profundo, así que ellos se van como a las costas. A las orillas, sí, Jero. Ellos permanecen en las orillas por un determinado tiempo. Obviamente, pues tienen que tener un nivel de agua, pero sí donde hayan alimento. Pero sí necesitan profundidad porque como ellos son muy grandes, obviamente pues van a necesitar un poco de profundidad porque no se pueden quedar sin agua permanentemente, ¿sí? Entonces ellos en la superficie permanecen muy poco tiempo. Minutos, puede decir, hacen un movimiento, mientras que hagan un movimiento, naden, inmediatamente salen, emergen y vuelven, regresan nuevamente a su espacio, ¿sí? Pero sí, sí permanecen en orillas, obviamente que tengan alguna profundidad. Perfecto. ¿Otra pregunta? No sé. No, sí está Sí, bien, profe, gracias. Gracias. buenas tardes. ¿Cuál sería el nicho ecológico del manatí? ¿O cuál sería la función del manatí en la ecología? Muy bien. El nicho ecológico, bueno, aquí como tenemos otras personas, veo que hay otras personas, el nicho ecológico es la función que cumple un ser vivo. Entonces, como una abeja, ¿cuál es el nicho ecológico de la abeja? Es polinizar, ¿verdad? Polinizar, producir miel, ese es el nicho, es como la función, lo que trabaja. El manatí, el nicho que tiene él es ser sombrilla, es una especie sombrilla, es una especie que advierte cómo está un cuerpo de agua. Si el cuerpo de agua se ve afectado, él inmediatamente, si él sufre algo, inmediatamente nos está avisando que el ecosistema puede estar en peligro. ¿Sí? Entonces es como el nicho de él es como eso, ser especie sombrilla, además de que mantener un control, es consumidor, mantener un control, digamos, en el equilibrio en la vegetación, porque si ustedes saben que si el cuerpo de agua, hay muchísima vegetación, el espejo de agua se pierde y obviamente el oxígeno va a ser menor, ¿sí? No sé si tienen otra pregunta.
No, profe, yo lo que le puedo decir Profesora, y en es, Google lo de lo ecovida, o sea, ya puse todos los términos, pero lo que me aparece es, no sé, charla Fundación Ecovida. ¿Se ha realizado tu respuesta? ¿Qué hago después? Ah, la encuesta. Ah, qué pena. Sí, Jero, sí, la encuesta. Luisa, si quieres, nos dice lo de la encuesta, que Jero está preguntando qué es diligencia de la encuesta y qué. Sí, lo que pasa es que nosotros queremos hacer una base de datos en la fundación. Entonces, todos los participantes que nos han acompañado en estas charlas cada 15 días, queremos tener la información del nombre, del correo electrónico, pues porque la idea es formar como una comunidad y que podamos, obviamente, tener comunicación con ustedes y que ustedes con nosotros también vía correo electrónico. Entonces, lo que dejamos ahí, Jero, es para que tú lo diligencies y nosotros ya lo guardamos, tomamos nota de los participantes que nos han acompañado en estas charlas. ¿Sí? Joana tenía otra pregunta. Sí, Joana, escuché. Joana yo lo que le quería decir era muchísimas gracias por darnos esta información tan importante, porque personalmente no sabía de la importancia del manatí, de lo importante y de la función tan importante que él hace, que lo que la profesora nos explicó, lo que es el sombrilla y lo que nos puede decir ese hermoso animal. También da mucha tristeza ver su expectativa de vida, que desafortunadamente por culpa de nosotros, por la falta de pronto de conocimiento, por falta de, a veces podemos decirle interés. Yo lo único que le puedo decir es muchísimas gracias por esa información tan hermosa y por esa gran labor que ustedes hacen, y sería bueno porque me gustaría ser parte de todo eso que ustedes también pueden hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Joana. Claro, Profe, cuando ya regresemos Hola, profe. profe, le tengo una pregunta. Listo, bueno, yo ahorita les comento para lo del voluntariado. Sí, dime de quién. Profe, Sí, señora. eh, solamente en la charla, solamente vamos a hablar del manatí o también podría ser de la garza morena o el gallinazo, porque también son unas especies que, pues, consideradas también se pueden meter en el vínculo, ¿no? Porque, pues, ellas también hacen parte de ese, como ese ecosistema, el cual también nos advierte algunas cosas. O sea, pues, yo lo digo porque como pues yo estoy en el colegio Intecoba, entonces es como más de ambiental y todo eso, entonces no, lo que más nos daban era esas charlas. Entonces yo pregunto eso, o sea, solamente vamos a hablar sobre el manatí. No, muy bien, Adriana. De hecho, se ha hecho charlas de plástico, se ha hecho de compost, se ha hecho de aceite usado. Ahorita es la primera que hacemos de una especie en vía de extinción en manatí, pero eso que tú acabas de decir, podemos tener más especies en vía de extinción o que se pueden estar afectados, Luisa, podemos tener eso en cuenta y ya podemos buscar entonces biólogos o otras personas, etnólogos, biólogos que nos puedan apoyar de pronto con con otro tipo de especies. Está muy bien esa sugerencia, la vamos a tener en cuenta. Gracias. No sé, Bueno, ¿alguien? muchas gracias. Sí, sí, yo creo que tú ya fuiste respondiendo las dudas que estaban ahí en el chat. Muchas gracias a todos por participar. Les recomendamos que sigan nuestras redes sociales, en Instagram, @Ecovida Fundación. Ahí tenemos también varios tips en historias destacadas del medio ambiente. Tratamos de publicar datos interesantes y también para que vayan a ver en nuestras páginas los ecoartículos. Por la compra de estos ecoartículos, nosotros obviamente tratamos de invertir ese dinero en proyectos y queremos contarle nuestro primer proyecto que queremos llevar a cabo son los ecoconjuntos, así lo vamos a denominar. En Villavicencio, que está una de las socias, y acá en Barranca Bermeja queremos implementar todas estas prácticas sostenibles para que los conjuntos implementen en reciclaje, que se haga compostaje en los conjuntos, que se almacene el aceite correctamente, los residuos de pilas, los residuos tecnológicos. Entonces, este proyecto y este dinero que de pronto obviamente ingrese a la fundación, queremos implementarlo en este proyecto que tenemos.
Entonces los invitamos a que consulten nuestras páginas para que vean los ecoartículos y que además estos obviamente son para cambiar nuestros hábitos, por ejemplo, los pitillos de acero inoxidable, los cepillos de bambú, la copa menstrual, el esmalte ecológico, las limas de cristal. Todo esto hace que obviamente todos nuestros cambios de muchos que somos impactan, generan un impacto importante en el medio ambiente. Agradecerles a todos por la participación, 24 participantes, cada 15 días somos más, y agradecerles mucho. Jessy, ya. Profe. Y yo les recuerdo, por favor, diligenciar la encuesta, que esa es nuestra evidencia, y bueno, mi Está evidencia. diligenciada. Gracias, Carlos, y esa es mi evidencia también. Los que quieran ser Profe. ecovoluntarios, desde que salgamos de la pandemia, yo les estaré avisando cómo ser ecovoluntarios para ayudar en los temas de la fundación. Sí, Narly. Pues sí, muy bueno eso. Sí, Narly, dime. Gracias, Carlos. Es que mi hija tiene una pregunta, pues yo estaba viendo con ella la presentación acá. Sí, claro, Narly, dime, cuéntame. ¿Cuántos bebés puede tener una mamá manatí? Ah, bueno, nena. Una mamá manatí por parto solamente puede tener hasta 2, pero realmente siempre tiene realmente tiene uno. Es muy raro que tenga 2 bebés, siempre tiene a un bebecito y lo cuida durante 2 años, ¿sí? Solamente tiene uno. ¿Listo? Nosotras tenemos 2. Vale, profe, es que acá estaba preguntándome. No, tranquila. Me encanta que los niños también participen y de hecho estamos pensando en algún momento, llegamos a pensar de que con algunos colegios podemos volver a retomar, si seguimos con este tema de la pandemia, podemos retomar el seguir haciendo virtualmente con los colegios, que yo sé que también va a tener un resultado muy bonito. Bueno, profe, Muchas gracias. gracias a Muy todos. interesante. Profesora, a la orden. Gracias Muy buena a su todos charla. ustedes. Muy buena su presentación. Excelente. Gracias. Dios las bendiga. Muchísimas La gracias felicito, por profesora. todo lo que Hasta hacen. luego. Dios los Gracias bendiga. a todos. Hasta luego. Hasta luego, Gracias. gracias. Chao. Chao, Gracias. muchas gracias. Chao. Luego. Profesora, gracias.